Vamos a ver algunos conceptos referentes a la unidad 1, donde se ven algunos conceptos básicos de redes. Uno de los conceptos básicos de computación son lo que se refieren a hardware y software o datos. Sabemos que el hardware pues, es todo lo que se refiere a componentes electrónicos, y los datos o el software se refiere pues, a la programación y manejo de elementos de información. Un punto importante es definir qué es una red. Tanto una red informática como una red industrial tienen estas mismas características, que están compuestas o constituidas de dos o más elementos digitales. Pudieran ser computadoras o pudieran ser también equipos como PLCs, microcontroladores, pantallas HMI, etc. En esta presentación vemos que está enfocado a una red informática, donde se ven impresoras, discos duros, y básicamente sería una conexión entre dos computadoras. ¿Cuál es el objetivo de una red? Pues compartir información y hardware. Como vemos ahí, están disponibles para cualquiera que esté conectado a la red, sin importar la localización física del recurso. Los objetivos es proporcionar alta fiabilidad. Al tener servidores, por ejemplo, de información, ahí se concentra todo y no se duplica la información. Lo mismo el CPU. Si requeremos hacer grandes procesamientos, podemos tener un servidor para eso, y eso nos da pues un ahorro económico. Los conceptos que estamos revisando relacionados con redes debe de tener como objetivo identificar los elementos para lograr la comunicación, describir los componentes y clasificarlos. Hay dispositivos electrónicos de entrada y salidas, y hay un elemento que denominamos protocolo que permite comunicarse a las computadoras, que lo vamos a ver más detalladamente adelante. Entonces vamos a ver algunos componentes y clasificaciones de redes. Como dijimos, una red pues es un arreglo de dos o más equipos. Aquí vemos un ejemplo de una red donde tenemos subredes también, o sea, unas de transportes, de comunicaciones, servicios públicos, etc. Donde vemos que una red puede crecer y puede tener nodos que se subdividen en redes. Entonces ya habíamos definido esto. Aparte de la definición de una red, también está el otro concepto importante, que son los canales de comunicación. O sea, cómo es que una red se interconecta. Y obviamente para que funcione tiene que haber un software de manejo de red. Aquí vemos un ejemplo de una red donde podemos tener aquí una impresora. Este podría ser el servidor de impresión. Acá podemos tener un servidor de almacenamiento con un escáner u otro dispositivo, y computadoras de diferentes tipos. Al estar en red conectadas por este medio, que pudiera ser aquí por ejemplo cableado, todos los componentes de la red se pueden compartir. Ya comentamos también que uno de los beneficios pues es acceso simultáneo y compartir hardware, software y datos, lo que nos permite también hacer respaldos efectivos. La transferencia de datos de uno a otro
se hace, como dijimos, a través de canales de comunicación. También tenemos estos otros conceptos que son emisor y receptor. Normalmente una computadora pues puede hacer las dos funciones de emisor y receptor. Los canales de comunicación, los protocolos, como uno que vimos por ahí, el TCP/IP, mensajes, dispositivos de comunicación, hablando de hardware, y el operador. En un inicio las computadoras tenían o tienen todavía en las computadoras de escritorio tarjetas de red como la que vemos aquí. En las laptops se encuentra este mismo hardware ya integrado dentro de el mismo equipo. Esta tarjeta de red pues obviamente se está enfocada a una comunicación vía cable, como lo podemos ver aquí, porque también podemos tener una comunicación inalámbrica, que ahorita es la que más se está haciendo popular. Para decidir el medio físico pues hay que considerar algunos parámetros como la distancia, costos, velocidad que uno requiera. Los cables de red normales los conocemos como UTP, que viene a ser las siglas de un par trenzado sin blindaje. Aquí vemos una imagen de un par trenzado de 2 hilos, y estos a través de un manejo de la información permiten eliminar el ruido sin necesidad de tener blindaje. Puede haber también un par trenzado con blindaje, como vemos aquí. El que dice Shell es con blindaje, y el UTP que mencionaba es un Shell, o sea, sin blindaje. Para una instalación normal de red usamos básicamente el UTP por cuestión de costos. Anteriormente se usaban los cables coaxiales, como vemos ahí, que tienen un blindaje, y también se usan para manejo de antenas y televisión, pero también se pueden usar para redes. Otro que sí es más actual es la fibra óptica, como vemos aquí, que consiste de una fibra óptica con unos protectores plásticos para proteger la fibra. Como transportan luz, pues son inmunes a ruidos eléctricos o electromagnéticos. Dentro de los medios inalámbricos, pues también, hablando de redes de larga distancia, pueden usarse microondas, como vemos aquí. Igual, microondas para enlaces satelitales de datos. En algunas instalaciones, también aquí hablando de redes industriales, se utilizan comunicación vía infrarrojos. Como vemos, se usan para soluciones de baja distancia, ya que como manejamos básicamente luz, pues puede tener interferencias. Otro concepto importante es el ancho de banda, que como vemos es la capacidad de transmisión, y la medimos en bit por segundo, kilobit por segundo, megabit por segundo o gigabit por segundo. A mayor ancho de banda, pues tenemos más capacidad de transporte de información. Mencionamos el protocolo. Aquí vemos la definición. Es un conjunto de reglas, normas y procedimientos que garantizan la integridad y correcta secuencia de datos. Esto lo podemos ver como un lenguaje. Por ejemplo, en las personas, para que se puedan comunicar dos personas, tienen que hablar el mismo lenguaje. En computadoras, para que se comuniquen dos equipos, tienen que tener el mismo protocolo con los mismos parámetros para que se puedan comunicar entre ellos. Vemos que asegura los datos que se transmiten, y viene ahí mencionado el ejemplo del TCP/IP usado para Internet.
Las funciones del protocolo de comunicación, nos vemos, es establecer la comunicación, verificar errores, numerar los mensajes, controlar el destino de los mensajes, decidir cuál elemento va a emitir y cuál a recibir. El término de mensaje es un conjunto de datos que se envían o se reciben. También se puede manejar el término de paquetes, que es una agrupación lógica de información y de control. Como vemos ahí, los datos generalmente los manipula el usuario y también tienen que ver, pues, con el protocolo que se esté utilizando. Ahí vemos un ejemplo de un paquete donde viene un indicador de inicio, una dirección, control, los datos, que es básicamente la información, y otros datos que tienen que ver para indicar qué es la salida, de tal manera que el receptor sabe cuándo llegan datos y cuándo terminan. Mencionamos que existen equipos electrónicos para la conexión, como el módem, el hub, switch, el ruteador o router, que vamos a ver más a detalle, el puente, que permite interconectar redes, y otro que se denomina gateway, que también puede hacer funciones de seguridad. El módem, que anteriormente se usaba bastante, pues permite modular y demodular señales. Por ejemplo, antes la señal se modulaba para mandarse por teléfono y se demodulaba para volverse a tener en forma digital. Entonces tenemos un módem que hace dos funciones, modular y demodular, o sea, convertir el digital a análogo y demodular de análogo a digital. Las señales analógicas, como vemos, puede ser una señal senoidal que tiene una frecuencia, una amplitud y es continua en el tiempo. La señal digital, sabemos que básicamente maneja dos estados, 0 o 1, y pues es la que utilizamos en las computadoras. Aquí vemos el ejemplo del módem, donde tenemos dos computadoras que se conectan a través de una señal analógica telefónica. Llega la señal digital, se convierte en analógica, viaja a larga distancia por la línea telefónica, llega en forma analógica al módem receptor y se convierte en forma digital. Entonces aquí vemos algunos componentes que mencionamos. El hub, que también se denomina concentrador, que permite conectar varios componentes en una red y transmitir a una velocidad fija, por ejemplo 10 o 100 megabits por segundo. Tenemos un switch que permite también interconexión, sin embargo su tecnología permite distribuir la velocidad de transmisión. El otro era a velocidad fija y este puede tener esta característica. El ruteador, que vamos a ver un poco más a detalle, está diseñado para tener varias funciones. Por ejemplo, los ruteadores que tenemos en casa hacen varias funciones, como de switch, como de access point para mandar por aire. Pueden funcionar también como gateway. Entonces aquí vemos varias funciones que vamos a detallar que hace el ruteador. También ahí viene un texto donde dice router no inteligente. O sea, de hecho los ruteadores que actualmente usamos pues tienen bastantes características avanzadas. Dispositivos de comunicación gateway. Dice que está diseñado para interconectar redes que utilizan diferentes protocolos. Tenemos la característica, enlazan redes, pero
tienen la característica que pueden ser de igual o diferente protocolo. Las redes tienen una clasificación que tienen que ver con su extensión geográfica, topología, que es cómo se conectan, y relaciones lógicas. Las siglas más comunes de las redes es la red LAN, que tiene que ver a una red local, que físicamente están cerca unas de otras. Pueden usar medios físicos inalámbricos o cableados, y se usan dispositivos como hub switch y ruteadores. Tenemos la WAN, que es una red para ubicaciones distantes, y estos utilizan también modem, ruteadores, gateway y puentes o bridges. Hay otros conceptos no tan conocidos como la MAN, que es una red metropolitana, que básicamente podemos decir que interconecta una ciudad, o la red HAN, que abarca una red casera o doméstica, una red PAN, que es equipos de una persona. O sea, en una oficina uno puede tener una pequeña red personal que la podemos identificar como una red PAN. La topología, como decíamos, las raíces, así como topografía, topo, estudio de mapas, tiene el objeto de analizar cómo se conectan las computadoras cuando estamos hablando de redes. Y tenemos, por ejemplo, la topología bus, donde todos los cables están conectados a un mismo cable. Tenemos la topología malla, donde cada computadora está conectada a todos los elementos de la red. ¿Qué ventaja tiene este? Que si se interrumpe un cable, pues hay otros caminos que puede seguir la computadora para comunicarse, lo que se conoce como redundancia. Topología celular, como la que usan precisamente los teléfonos celulares, de ahí viene, donde se hacen celdas que están interconectadas unas con otras. Topología estrella, que es la más usada, donde tenemos aquí en el centro, puede hacer un switch o un ruteador y varias computadoras en estrella. De aquí se puede conectar a otros equipos para hacer otra estrella. Tenemos topología anillo, topologías irregulares o especiales. Aquí, por ejemplo, en la topología anillo, si se corta un cable, pues se pierde la comunicación. Por eso normalmente estas ya no son muy usadas. El concepto cliente-servidor, pues se refiere a que un cliente, pues, es el que usa los recursos de otra computadora que puede tener más capacidad o más equipos, que es el servidor, y obviamente esto se controla con un software. Ejemplos de servidores: de archivos, de correo electrónico, de páginas web, de aplicaciones, servidor de impresión. El concepto de redes de igual a igual es que todos los equipos tienen las mismas características, no hay servidores ni clientes, todos son similares. Hay un modelo que le llamamos OSI, hablando de redes de informática, donde se menciona que se tienen 7 capas, y esto nos sirve para ordenar todos los componentes que ahorita estuvimos mencionando. Hablamos de conexiones de medio, de tarjetas de red, de software, pero para ordenar todo, este modelo OSI lo hace. Por ejemplo, tenemos aquí abajo lo que también llamamos una pirámide OSI, de abajo hacia arriba, la conexión física, que puede ser el cableado o el Wi-Fi. Esta conexión física, que está aquí también en verde, pues puede ser las tarjetas de red o los equipos de Wi-Fi. Después pasan a otros niveles, que es la capa de red, network, y luego a la capa de transporte, a la capa de sesión, a la capa de presentación
y a la de aplicación. Esta última capa de aplicación es donde el usuario interactúa con la red, como puede ser el Windows ya con sus aplicaciones específicas. Entonces, este es un material que se va a complementar con alguna otra información. Gracias.